Ok, la parte de procesamiento de la información es la sección 3.5 del documento del informe. Esta sección de procesamiento eh, incluye varios elementos. En el documento ustedes verán que tiene dos secciones, una que habla de productos, otra que habla de la parte de técnicas, pero también hay un tercer elemento que es como al inicio propiamente del documento o de la sección, que tiene que ver con un tema, sobre todo, de explicar un poco el diseño de la investigación. Entonces, en esta primera parte les voy a explicar un poquito lo que es, corresponde a lo que es un diseño de investigación, que eso es para que en la primera parte de esa sección 3.5 lo puedan más o menos formular, no necesariamente desde el punto de vista teórico, sino más desde el punto de vista práctico para los proyectos de ustedes. Entonces vamos a ver, una vez que ustedes ya durante todo este proceso definieron el problema, el alcance, formularon hipótesis, ya ustedes tienen como quien dice ahorita una idea de qué tienen que investigar. O sea, ya están llegando al qué, precisamente. Más que todo el capítulo uno, lo que define es qué van a investigar. O sea, ya ustedes tienen claro el alcance y eso, pero ahora la pregunta que hay que respondernos es el cómo. Precisamente metodológicamente, como se acordarán en aquel diagramita de la investigación cualitativa que saca la parte teórica y alimenta todo desde el punto de vista teórico, hay una fase que viene con la definición de hipótesis variables y todo el diseño metodológico. Precisamente aquí ya en esta parte y lo que se habla de procesamiento es porque ahí es donde estamos definiendo un poco ya el método. Vean que el método no lo hemos todavía definido del todo, porque lo que hemos hablado en el capítulo 3 es los elementos de estudio, categorías, a quién le vamos a ir a preguntar, de dónde vamos a obtener información, mediante qué técnicas vamos a recolectar, y aquí es donde entonces ya entra un poco la definición realmente de los pasos concretos. Un diseño a nivel general, podemos decir que se refiere a un planteamiento o una forma de trabajar, precisamente, es una estrategia. Diseños de investigación en realidad existen muchos. Por ejemplo, el más fácil de explicar es desde el punto de vista cuantitativo, lo que se conoce como diseño experimental, porque un diseño experimental tiene que ver con el hecho de realizar una prueba para demostrar alguna hipótesis, lo que normalmente nosotros hemos asociado a ciencias básicas o naturales, que me imagino que ustedes lo tienen asociado a elementos como biología, física, química, que normalmente utilizamos la palabra experimentos para realizar pruebas. Pero ustedes se recordarán que los experimentos que nosotros realizamos en estos laboratorios o en estas materias específicamente, siempre está relacionado a toda una creación o realización de un procedimiento. Porque precisamente los experimentos o las investigaciones tipo experimento son más fáciles de explicar porque su diseño es muy claro. Su diseño es establecimiento de una necesidad, formulación de una hipótesis para demostrar esa necesidad, más bien, primero va la fundamentación teórica de la necesidad, que en este caso sería lo que queremos demostrar, se formula la hipótesis a partir de esa investigación teórica y luego diseñamos el experimento o la prueba. Obtenemos los resultados, validamos la hipótesis y llegamos a conclusiones. Muy, muy semejante a lo que podemos decir que era el método científico. A eso está asociado más que todo el diseño experimental. Entonces, como verán, en realidad existen muchos tipos de diseños que están asociados sobre todo a los caracteres, como en el caso cuantitativo, a los experimentales o no experimentales. Porque como lo que trabajamos en la parte cuantitativa es la demostración de posibles hipótesis, lo podemos hacer a través de experimentos o a través de elementos que no son experimentos, pero que de cierta manera, recolectando información, podemos demostrar la hipótesis o no. O sea, estos están fundamentados en poder demostrar que la hipótesis es real o no es real. Ok, entonces, el experimental puro es más sencillo de explicar porque, por ejemplo, el experimental uno define primero variables. Entonces, hay una parte de definición de variables, precisamente. Porque el diseño experimental utiliza lo que llamamos la variable independiente y la dependiente, porque hay una variable que es la que consideramos que puede tomar cualquier valor y después la que está dependiente, que es la variable que por su nombre
requiere conocer el valor de la otra para tener una relación, y eso pasa en la diseño experimental. Toda la teoría que aparece, por ejemplo, en uno de los libros complementarios que yo les he dejado a ustedes ahí en el repositorio, viene asociado a este elemento, precisamente, a tener un diseño que está asociado a una serie de pasos. Entonces, un diseño realmente, y voy a avanzar aquí para ver si lo logro ubicar, va asociado a esto. Por ejemplo, lo que está aquí arriba. Estos 4 pasos, o esto habla de recolección, no, lo que ocupo es uno que sea como más claro en lo que les quiero mostrar de aquí, como esto. Esto es un diseño de investigación, propiamente. ¿Por qué es un diseño de investigación? Porque nos habla de pasos, de ciclos, nos hace una interrelación entre fases, pasos, actividades, elementos de estudio como categorías y también técnicas, en realidad. O sea, el diseño, si uno lo interpreta, al final es nuestra estrategia de cómo nosotros vamos a llevar a cabo el proceso de investigación. Se hace más que todo, y lo hacemos nosotros en la sección de procesamiento de información, porque usted ya ha madurado para ese punto más la idea y tiene mayor claridad de cuáles son los pasos que van a establecer o su estrategia de ataque, por decirlo de cierta manera. Como pueden ver, por ejemplo, en este modelo de investigación-acción, que corresponde a un modelo de la parte cualitativa, ese modelo de investigación-acción, primero hay una fase que se llama detectar el problema, pero que es como un ciclo. Detectamos un problema, hacemos el planteamiento, luego definimos categorías, recolectamos datos y si todo sale bien, volvemos a la inversión. Si todo sale bien, pasamos al segundo ciclo. Si no sale bien, hay que volver a hacer una inversión para finalmente detectar el problema para pasar al segundo ciclo que tiene que ver con elaborar un plan. El plan ya incluye la definición de objetivos, estrategias, acciones, que es más o menos lo que uno puede decir que hemos venido trabajando, establecer algunos datos adicionales y pasamos al tercer ciclo, que ya es la ejecución propiamente del trabajo de campo, toma de decisiones, evaluación de resultados y finalmente entrar a la parte de realimentación, que es donde ya nosotros, por ejemplo, obtenemos soluciones y demás. Obviamente no este es el ciclo que ustedes tienen que hacer para sus proyectos, pero lo que buscamos es que ustedes puedan ponernos en imágenes gráficas cómo son los pasos que ustedes visualizan precisamente hacia su trabajo. O sea, esta visualización de pasos además nos da certeza de que ustedes han entendido que esto es un proceso sistematizado para llegar finalmente a la obtención de una posible solución al problema. Por eso quería llegar a esta imagen, porque más allá de los diferentes tipos o diseños que hay, cada diseño de estos tiene pasos distintos. El experimental ya más o menos se los expliqué. Los diseños no experimentales, como lo que son longitudinales o transeccionales, tienen características como, por ejemplo, el diseño no experimental longitudinal es un diseño que requiere que en diferentes tiempos se tomen muestras de datos de una población X. Por ejemplo, que yo, digamos, durante el año lectivo tome diferentes puntos para tomar los datos sobre las notas o evaluaciones de un grupo poblacional de estudiantes. Entonces, yo puedo definir al final del primer trimestre o a la mitad de cada trimestre, al final de cada uno. Entonces, son 6 momentos distintos, pero vuelvo a lo mismo. Hay una serie de pasos que están formulados a través de, por ejemplo, en este caso, una hipótesis por ser un diseño cuantitativo. Entonces, el diseño inicial conlleva a el establecimiento de la problemática de estudio, que en este caso es la duda. Por ejemplo, yo podría plantearme como duda o tal vez establecer después como hipótesis, o lo que yo he notado es que el rendimiento de los estudiantes viene o no es el mismo durante el tiempo, sino que tal vez obtienen notas más altas al inicio y después al final. Entonces, mi hipótesis sería que los estudiantes llegan con mayor, digamos, ímpetu a los primeros trimestres y en los últimos ya van o cansados o aburridos y por eso decae su nivel. Y esa es mi hipótesis. Eso a partir de una lectura de teoría, donde yo pude haber definido
teóricamente, que los autores decían que las personas cuando van acercándose a las temporadas de fin de año están más pensando o su mente está en otras condiciones y también consideran que si logran llegar a la parte de exhibición no tienen por qué tampoco ya rendir en otros elementos. Entonces, por ejemplo, una persona eximida puede ser que baje un poco también el rendimiento, pero que en términos generales las personas están pensando ya en otras actividades, no necesariamente en las responsabilidades o deberes. Esa puede ser lo que me dice la teoría y entonces establezco esa hipótesis. Y entonces establezco no un diseño experimental, sino que establezco los mecanismos como una cuarta etapa de recolección de información, donde elaboro instrumentos, herramientas, y establezco las actividades para hacer esa recolección en 6 momentos distintos. Y establezco también los momentos distintos. Todo eso dentro de la fase número 4 de construcción de instrumentos y definición metodológica. En el paso 5 o ciclo número 5, como lo podemos ver, como si fuera investigación-acción, entonces ya viene la comparativa de resultados, que los resultados los puedo ir también como ciclo comparando, digamos, de una manera iterativa cada vez que tomo información, pero cuando ya tengo rangos de comparación, digamos, primer trimestre contra final de primer trimestre. Entonces, ya puedo comenzar a comparar. Mitad del segundo trimestre, comparo contra los otros tres, y entonces el análisis lo puedo ir haciendo iterativo. Entonces, puede ser que tenga un elemento iterativo entre cada uno. O sea, a nivel de, por ejemplo, del documento propiamente que trabajarían para la maestría, ya comienza a verse un diseño en esta manera. Entonces uno puede decir, fase número 1, fase 1, este, idea o necesidad. Entonces, este diseño plantea como fase 1 una idea o necesidad. Fase 2, fase 2, fundamento teórico. Fase 3, hipótesis. Fase 4, fase número 4, sería, metodología. Fase 5, que la metodología viene la definición del diseño de experimento o diseño de investigación o diseño propiamente de instrumento. Fase 5, análisis de resultados. Entonces puedo decir, ya después ahí puedes ver la parte de conclusión, pero dentro de este mismo diseño que estoy planteando aquí, yo puedo decir también que hay unos elementos que son iterativos entre uno y otro. Nada más déjeme conseguir la... Entonces uno puede decir que tenemos fases que son en realidad iterativas entre ellas. O puede ser que la fase 5 yo la encierre como digamos en un círculo, tratando de explicar, por ejemplo, como que uno hiciera algo así, que uno la encerrara acá y por otro lado lo agregara aquí arriba y entonces yo estoy tratando de decir que esto es como una fase cíclica, repetitiva, no sé. Como a veces en Scrum que hacen para hacer que sea iterativo, bueno, eso puede ser y esta sigue en lineal, esto es iterativo, iterativo y aquí luego fase 6. Entonces mi diseño de investigación es lineal con una fase iterativa o una fase cíclica, digamos, de valoración. Y eso puede ser también, o en función también de la fase que sigue, que puede ser, por ejemplo, ya socialización de resultados, porque yo le puedo llamar a la fase 6 no elaboración de informe, sino socialización de resultados. ¿Ok? Fase 6 entonces le podemos llamar socialización de resultados. ¿Ven? Entonces, esto sería como decir mi diseño de investigación para este caso que estamos viendo como algo no experimental longitudinal.
Entonces yo planteo que mi esquema de trabajo, mi diseño va a ser ese. Eso es importante establecerlo desde el punto de vista metodológico porque explica mucho también los pasos que ustedes han venido realizando en función de su proyecto. Aquí, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es que en esa sección de procesamiento ya ustedes vayan dejando sentado que realmente la forma en que han venido realizando el trabajo no ha sido por una cuestión de simplemente se me ocurrió, no, no, es porque en la realidad ya ustedes sí fundamentaron y tienen claro cuál es su estrategia de avance de realización del proyecto. Eso es lo que buscamos inicialmente que ustedes agreguen dentro de ¿cómo se llama? Dentro del documento en esa sección. Obviamente los diseños que aparecen aquí en esta presentación son diseños generales que aparecen en Sampieri, algunos relacionados a lo que ustedes pueden, digamos, trabajar, otros no tan relacionados, porque digamos que son ejemplos para poder tomar conciencia de qué significa un diseño de investigación y entender que nosotros no trabajamos las investigaciones, digamos, a lo que a nosotros nos parece, sino que realmente hay un criterio ordenado, sistematizado, por el cual vienen realizando los proyectos. Ahora, en el caso de investigación cualitativa, la investigación cualitativa tiene también otros tipos de diseño. En este caso incluye el de investigación-acción, porque el diseño investigación-acción está muy relacionado a que la participación del investigador también puede ser parte de la investigación como tal. O sea, el investigador no necesariamente es un actor pasivo, sino que también puede ser un actor activo desde el punto de vista que es alguien que también está relacionado con el tema. No antepone su criterio, porque no lo debe anteponer, siempre tenemos que mantener la objetividad, pero de cierta manera puede ser participante como uno más dentro del proceso. O sea, ¿qué implica la investigación-acción? Anteriormente se fundamentaba que toda investigación, la persona a cargo de esta debería separarse del grupo, trabajarlo como un tercero y no interrumpir el proceso. Pero cuando uno hace trabajos relacionados propiamente con lo que uno hace en el día a día, es muy difícil separar la parte de uno también de la realización del trabajo. Por lo tanto, se establece que la persona investigadora puede ser parte del proceso activo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la investigación, la persona investigadora es parte del proceso, pero es que no significa que tiene que interferir para únicamente colocar lo que le parece, sino que se vuelve parte de los sujetos que también pueden incorporar información, pero con el cuidado de no sesgar la investigación. O sea, puede ser que incluyan las respuestas que ustedes mismos pueden darse a las herramientas de investigación, pero no significa que su respuesta debe prevalecer sobre el resto, sino que es una más. Entonces, por ejemplo, yo puedo participar también en los focus group como la persona que guía el trabajo y a la vez también incorporar opiniones, pero sin lograr que los demás se sesguen por la opinión de uno. Por ejemplo, del conocimiento de uno, de ciertas situaciones, en medio de trabajo de focus group, uno puede lanzar una idea también para generar una discusión en algún tema que a uno lo relacione, la cual puede estar basado en el juicio de experto, pero, o sea, en el juicio que ustedes tienen de conocimiento sobre el hecho como tal, porque son parte del hecho, pero que este juicio sea para un fundamento, criterio de discusión y no para generar la creación de una opinión específica que sea orientado a lo que uno le está diciendo. Entonces, es un diseño que hay que tener un poquito de cuidado porque también involucra no generar mayor conjetura o subjetividades tratando de orientar a algo que yo quiero. Por ejemplo, si la organización no conoce modelos de buenas prácticas, aunque ustedes han tenido el conocimiento de esta maestría, como parte de investigación-acción no significa que ustedes les vayan a anteponer o obligar que tienen que usar un cierto marco de referencia, porque no funciona así. Ustedes pueden dentro de él participar las actividades para la definición de las buenas prácticas que les corresponde, pero en la parte investigativa de campo, donde comenzamos a averiguar sobre buenas prácticas, no generar un sesgo. Vean que, por ejemplo, cuando yo planteé el uso de esas preguntas y esos elementos, ningún momento estoy planteando algún sesgo específico sobre un marco como tal, sino que uno trata de buscar lo neutro y luego la interpretación del resultado a través de técnicas de procesamiento de donde saldrá eso. Entonces, esa es la primera parte.
hablar un poco del diseño y darle un poco de explicación, prosa, para saber que ustedes están orientados a cuál es su modelo como tal. Ahora, ¿cómo se procesa la información? Ahí es donde viene el tema. No existe en los libros propiamente técnicas que hablen propiamente de la transformación de la data o de datos a información. Establece mecanismos generales, pero no llega al grado de explicar una técnica como se explica a profundidad, por ejemplo, en entrevista, como se explica a profundidad hacer un experimento, no. Lo que señala es que el procesamiento de información es una etapa que está relacionado propiamente a la técnica. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos una técnica que se llama encuesta, la técnica encuesta tiene una fase que tiene que ver con la parte de procesamiento. Pero ahí viene la parte interesante. Por otro lado, también hace o involucra el conocimiento que cada uno en su área tiene sobre ciertas herramientas que les han permitido durante, digamos, la realización o su vida laboral o profesional, el poder transformar datos en información. Entonces ahí es donde nos habla de elementos como métodos estadísticos, la estadística descriptiva, la probabilística, pero en función de entender también que estas técnicas o estos métodos que podemos usar van a estar muy relacionados con el tipo de elemento o diseño que estemos usando. Por ejemplo, tenemos toda la parte estadística descriptiva. Como profesión o como área de profundización del concepto del área de estadística, igual es todo un método o son diferentes métodos. Por ejemplo, el cálculo de la moda, promedio, mediana, varianza son métodos distintos, pero considerando el dato que nosotros tenemos, entonces tenemos que hablar en general de la técnica descriptiva o estadística descriptiva, por ejemplo, si lo utilizan, pero considerando para qué tipo de datos es que van a usar esa estadística descriptiva y específicamente qué parámetros. Por ejemplo, yo les decía, ustedes no pueden hablar de estadística descriptiva usando, por ejemplo, calcular un promedio a valores que son discretos, porque los valores que son discretos se utilizan más en función de gráficos de barra, que van asociados más a una distribución de frecuencia, de donde lo que a nosotros nos interesa tal vez sea el comportamiento de una mediana, o digo, de una moda, porque la moda nos da a decir cuál es el dato que más repite la gente. Por ejemplo, si estamos pidiendo el criterio sobre X herramienta o la utilidad de cierta herramienta, lo que nos interesa sería el criterio, sobre todo cuál es el que más se repite de las personas. Eso es igual que las encuestas de opinión en algunos puntos. No sé si han visto televisión estos días, algunos canales nacionales, cosa que a veces uno pone en noticias. Y entonces cuando hablan, digamos, es que lo que piensa la ciudadanía sobre tal cosa, 3 de 4 personas, o sea, un 75% de las personas, que eso sería el valor absoluto de la moda o de la frecuencia, porque ahí estamos hablando de que las personas son discretas, pero estamos sacando un valor a partir de ese valor discreto, porque las personas no se parten. Pero yo sí puedo tener un porcentaje. O sea, si 76 personas de 100 me contestaron que no están de acuerdo, es un 76% de la muestra. Eso está válido. O pues si tengo diferentes rangos, yo puedo decir, bueno, el mayor percentil, por ejemplo, pregunté a las personas en una pregunta sobre ingresos de consumo, entonces lo dividí de 0 a 200.000, de 200.000 a 400.000, de 400.000 a 600.000 y llegamos hasta, no sé, 1.000.000. Digamos que se dejó hasta 1.000.000, suponiendo una población que todos máximo pueden ganar 1.000.000. Y entonces los grupos poblacionales lo que me da es que, no sé, 30 de 100 o 30% de las personas me dicen por ejemplo, que ganan de 0 a 200.000, pero la moda puede estar tal vez porque hay 60 personas en el rango de 400 a 600.000, entonces la moda o el salario, o sea, ese salario que la mayor cantidad de personas perciben, se ubica en el rango entre 400 y 600.000. Entonces, eso es lo que me da ese gráfico de barras. Por ejemplo, conocer en cuál es el nivel superior, pero no me sirve para calcular promedios, porque yo no puedo calcular un promedio de un rango de esa manera. O sea, sería mentir porque no tengo los datos exactos para sacar un promedio simple. Eso por ahí. Entonces, para que entiendan que cuando usamos la estadística descriptiva y vamos a hacer la explicación de esa estadística descriptiva, es porque entendemos el tipo de dato que tenemos y en función de eso, cuál es la técnica o elemento de la estadística que nos va a permitir explicar mejor ese dato
o ese tipo de datos. El método Prisma también sirve para procesar información cuando ya hablamos propiamente del análisis de los datos, porque también podemos usar el método Prisma en función de codificación de los datos. Pero este método ya se los había explicado. Al final esto es procesamiento también. Entonces es parte de las técnicas que podemos usar. Otras técnicas que hay, ¿cuáles pueden ser? Vean, métodos comparativos, por ejemplo. ¿A qué se refiere un método comparativo? Tenemos un punto de referencia contra el que queremos comparar. Entonces, podemos hacer matrices doble entrada, matrices con 3 elementos, con 4 criterios, la cantidad que sea, y ese procesamiento que hacemos aquí finalmente nos lleva a resúmenes conclusivos, que esos resúmenes conclusivos están en función de haber procesado la información que está ahí adentro. Podemos establecer, por ejemplo, una tendencia, podemos establecer puntos críticos, puntos de mayor prioridad, todo eso puede salir de un método comparativo. Comparativo existe, y era lo que yo dije al inicio, y lo vuelvo a reiterar para que lo tengamos claro, es porque tenemos una base de referencia contra lo que queremos comparar. Ahora bien, aquí quiero aprovechar para hacerles una pregunta para que quede aquí grabado y después, cuando hagan los análisis, no se equivoquen. Cuando hacemos, por ejemplo, y tenemos un objetivo que tenga relacionado con poder identificar buenas prácticas, ese método comparativo, ¿cuál criterio es el que tiene como base? ¿El marco de buenas prácticas o mis oportunidades de mejora? Si yo aplico un método comparativo como tal, si yo aplico un método comparativo que está asociado a poder identificar buenas prácticas, ¿cuál es mi parámetro base? ¿El marco de buena práctica o las oportunidades de mejora de la empresa? ¿Cuál debería ser la base contra el que comparo? ¿Cuál sería la base contra la que comparo? Valientes. A ver, criterios. Estamos usando un método comparativo para encontrar buenas prácticas que podamos aplicar a la empresa. Entonces, ¿cuál es mi criterio base? ¿El marco de buenas prácticas o las oportunidades de mejora? ¿Cuál dirían ustedes que es? Profe, yo diría que el marco. ¿Quién más? Yo también. ¿Quién más? Dos dicen que el marco, el resto, Sí, creo que el marco también de buenas prácticas. tres. Ok, vean, los tres estarían mal. ¿Por qué? Yo no comparo contra el marco de buenas prácticas. ¿Cuál es mi urgencia a entender en el proyecto? ¿El marco de buenas prácticas o mis oportunidades de mejora? Lo que yo tengo que entender son las oportunidades de mejora, no el marco de buenas prácticas. Entonces, mi parámetro, por eso les hago la pregunta, porque tienen que entender que cuando uno hace aplicar el método comparativo, también tengo que tener claro cuál es mi base comparativa. Mi verdadera base comparativa es mis oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que la empresa es que trabaje bajo un marco de buenas prácticas. No, o sea, yo no es que me interesa que la empresa tenga que aplicar el PMI, porque si yo no me sirve el PMI para lo que yo tengo, yo no tengo por qué aplicar el PMI. Entonces, lo que yo tengo que tomar como base es mis marcos de buenas prácticas, digo, mis oportunidades de mejora. O sea, yo tengo que tomar como base lo que yo requiero, que son mis oportunidades de mejora, y contra esas oportunidades de mejora, entonces ahí voy a los marcos de buenas prácticas y comienzo a ver qué me sirve de los marcos de buenas prácticas. La maestría no es, les enseñó a que es que la empresa tiene que aplicar el PMI o que la empresa tiene que aplicar Scrum. No. Lo que le enseñó la maestría y lo que les tuvo que haber enseñado es que hay una profesión que se llama gestión de proyectos, del cual a nivel de literatura hay muchos marcos, gente que en el mercado ha aplicado prácticas y les ha servido, las han documentado,
como estándares, no normas, o sea, no son de cumplimiento obligatorio, son estándares que están ahí, ni siquiera podemos decir que son métodos, son nada más estándares que se pueden seguir para alcanzar una cierta calidad, y entonces la empresa primero dice, bueno, ¿qué es lo que yo ocupo? Yo lo que ocupo primero es saber qué tengo y qué no tengo, y qué es lo que tengo me sirve y qué no me sirve, y qué es lo que yo tengo realmente a nivel, por ejemplo, de tipos de proyectos que yo hago, qué es lo que hago. Cuando yo sé lo que hago y me doy cuenta que lo que tengo para hacer eso que hago no es lo correcto, entonces surgen mis brechas. Esas son mis verdaderas brechas, mis oportunidades de mejora. Ahí está un primer método comparativo. ¿Qué ocupo? ¿Qué tengo? Primer método comparativo. ¿Cuál es la base ahí? ¿Qué ocupo? Y comparo contra lo que tengo. Oportunidades de mejora, las brechas. Esas oportunidades de mejora se me vuelven el elemento, parámetro que yo ocupo como base para comparar, porque con eso es que yo me voy a definir qué marcos de referencia me sirven y qué me puedo traer. O sea, en otras palabras, yo no comparo si la empresa tiene o no gestión de cambios, no. Yo primero ocupo o encuentro una oportunidad de mejora que significa que yo como empresa tengo cambios en los proyectos y no los estoy atendiendo. Entonces, sabiendo que los cambios se me vuelve un elemento complicado, un elemento prioritario de atender, ahora sí, considerando mis cambios y considerando características de proyecto que tal vez no sean volátiles o demás, ¿cuál marco de referencia me proporciona un esquema de atención de cambio o de gestión de cambio que se adapte mejor a mis condiciones? Entonces, ¿cuál es el parámetro comparativo? Lo que yo ocupo, no el marco. Y ahí hay un error, que por eso lo mencioné, que quedará grabado, que comete mucho en el capítulo 4. Porque en el capítulo 4 dice identificación de buenas prácticas, dice, bueno, entonces comparando contra el PMI, de todas estas prácticas del PMI no se aplica este, o sea, que la empresa no está aplicando nada de eso. Pregunta, ¿y la empresa ocupa aplicar las 57 prácticas? ¿No será al revés el análisis? ¿Qué es lo que usted ocupa realmente? No, yo lo que ocupo sobre todo darle prioridad a la parte de cambios, a la parte de costos, a esto. El análisis como tal llevó a entender que la prioridad está en ciertos aspectos, que los proyectos son completamente predictivos, que nace con un alcance definido. Ok, de acuerdo, si nace con todas esas características, sí. El marco del PMI se me ajusta porque precisamente mucho del PMI como tal, en el PMBOK bajo sexta edición, está pensado en eso. Y entonces me traigo el PMBOK, lo busco bajo la sexta edición, y entonces ahí comienzo a establecer qué elementos me cubren mis necesidades. Ese es el verdadero proceso comparativo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los métodos comparativos, porque como investigador, yo debo entender cuál es mi parámetro base de comparación, porque es el más urgente y el que más ocupo atender. Y es contra lo que yo debería comparar para obtener mi producto final. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa de diferencia entre tesis de acá y otras universidades que yo he visto? Otras universidades, usted va a ver el problema, no he trabajado en esas universidades, pero el problema lo plantean en términos de, es que la empresa tiene como problema que no aplica ninguna buena práctica del PMI. ¿Y por qué eso es problema? No sé, porque cuando he leído esas tesis me he quedado con la duda de cuál es el problema, porque el problema lo plantean ambos en 3 líneas. Es que la empresa tiene como problema que no aplica el PMI. ¿Y por qué debería aplicar el PMI? El documento no lo dice. Y al final el proyecto es simplemente un análisis de todas las prácticas del PMI que no aplican, que a veces son las 57, y entonces terminan haciendo una solución poniendo las 57 y todos los benditos procesos del PMI. Y ojalá la empresa pequeña. Entonces nada tiene que ver. ¿Cuál es la visión de nosotros? Que ustedes entiendan que todas las soluciones que se realicen desde la gestión de proyectos de nosotros es en función de lo que la empresa ocupa. Obviamente, nos interesa que apliquen buenas prácticas, porque esas prácticas la industria las ha venido certificando, pero no es que se case con un marco de referencia, es que hay que hacer las cosas a la medida de la empresa y considerando que si la empresa, por ejemplo, no tiene una madurez de edad, no le van a ir a arrojar,
hacer todo un marco completo del cual ni siquiera conoce cómo hacerlo, porque si está gateando y lo tiramos de una vez a caminar, a nadar y a correr, se va a caer la empresa. Es como que un chiquito, bebé, que apenas está gateando, lo queramos parar y una vez quiera como que vayan a saltar hasta hacer este salto con pértiga. Ese es el problema de cuando comenzamos a pensar que todo es marco de buenas de práctica. Entonces, ¿qué es lo que quiere llegar con esto? Métodos comparativos es en función primero de entender ese parámetro principal, que son las características o los elementos que por lo general vemos en la primera columna. Y después vamos incluyendo valores, representaciones que nos permita generar una comparativa como tal. Otro elemento que nos puede servir, ahí es donde van otras técnicas como juicio de experto. El juicio experto es una técnica de procesamiento mental, o sea, no puedo decirles que hay un instrumento como tal, porque va muy en función del conocimiento que tiene la persona. Pero también hay elementos como triangulación, que no me acuerdo si por aquí decía, ahí está lo de triangulación de datos, porque la triangulación de datos lo que me permite es agarrar de distintos fuentes investigativas, ya sea dentro de la misma técnica o utilizando diferentes técnicas para poder encontrar un puntos o puntos de conexión o de intersección entre los diferentes elementos y así podamos realmente encontrar puntos medulares o información medular de esa investigación. El tema de triangulación es muy similar a cómo se usa, por ejemplo, cuando hacemos los GPS. Los GPS, la idea es que tenemos señales satelitales que se cruzan, porque hay respuesta de envío contra un sistema de posicionamiento global, así precisamente es como se logra, y entonces captamos la señal de al menos 3 satélites, y entre esos cruzamos la referencia que nos da para encontrar el punto geográfico en el cual estemos. Triangulación de datos a nivel de investigación es lo mismo. Por ejemplo, si en una observación yo utilizo 4 recolectores de información, la idea es combinar la visión de resultados de los 4 para encontrar una tendencia. Si yo utilizo 3 o 4 técnicas distintas de investigación por categoría o elemento de estudio, lo importante es poder encontrar una tendencia de comportamiento entre estas técnicas. ¿Ven? Entonces, eso también es triangulación de datos, que es un método analítico que ustedes explican, nada más. No tiene una herramienta como tal. Aunque la herramienta dentro de la técnica de triangulación de datos puede ser también la comparación. También puede ser. ¿Qué otros elementos sirven como elementos de procesamiento o resultados gráficos? Por ejemplo, diagramas de flujo, por ejemplo, usar la técnica como por ejemplo el BPM para modelado de procesos de negocio, es una técnica para modelado de procesos. Entonces, esa técnica está procesando información, porque un gráfico implica procesamiento de información. Entonces, esa es otra técnica que pueden usar ahí, los diferentes tipos de diagrama, causa-efecto, Pareto, el diagrama que acabo de mencionar, diagramas de flujo y demás, son también representaciones de los resultados y y esa representación de resultados es parte del procesamiento. Y también tenemos ya lo que sería el resultado del proceso, que es la otra parte, los productos. Una vez que ustedes explican las actividades o las técnicas de procesamiento como tal, que aquí hay algunos ejemplos, pero como les digo, es más que todo analíticas, intuitivas, y no es tanto con una herramienta, sino más procesos, porque en realidad el procesamiento tiene que ver con proceso. Tenemos los resultados que tienen que ver con los entregables. En esa sección, o la idea de esa otra subsección del 3.5, es que ustedes logren explicar cuáles son los productos ya de su proyecto. Va a sonar muy similar al alcance, estamos de acuerdo, pero es que aquí sí hay una relación más directa entre objetivo, producto como tal, herramienta de investigación o elementos específicos dentro de esas herramientas y un elemento más descriptivo propiamente del producto, pero haciendo un marco ya de todos los posibles entregables. No aquel entregable macro, el alcance, sino ya los entregables concretos que el proyecto tiene, donde puede haber más de un producto por cada objetivo. No como en el alcance, que lo hablamos de una manera muy genérica, muy amplia. Aquí ya en productos, lo que esperamos serían los productos de ese procesamiento, que son los distintos también entregables parciales.
Por ejemplo, valoración de prácticas, caracterización de proyectos, no sé, caracterización del recurso humano, nivel de madurez de la empresa. Todo eso son entregables de un diagnóstico, son los productos esperados desde un diagnóstico. Ven, entonces, ahí los productos dentro de esa sección lo que se busca es una descripción también, ya en propio del producto, pero pueden trabajarlo más con una tabla relacional para mostrar las relaciones, productos, objetivos, técnicas y también podemos aterrizarlo hasta la parte codificación de datos para explicar metodológicamente cómo vamos a llegar al producto, que eso sería codificar los resultados de las herramientas y colocarlos en esa matriz o en esa cuadro donde relacionamos productos con objetivos. Esa sería la parte de procesamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo del procesamiento? Porque lo de análisis lo vemos el jueves. El objetivo del procesamiento como sección es que ustedes expliquen o muestren su diseño, sus fases de investigación, logren explicar las diferentes técnicas de procesamiento y aterricen con mayor propiedad los productos que la investigación va a dar. En total son 3 elementos que se concretan dentro de esa sección 3.5, que es un entregable parcial del próximo curso. No es de este, pero ahí la explicación de ese capítulo 3. ¿Dudas, consultas con respecto a esta parte de procesamiento? Me extendí un poquito más, pero por ahí era la idea, 30, 40. Mónica. Profe, yo entiendo que la idea no es implementar las mejores prácticas en la empresa, ¿verdad? Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo sería la comparación contra mis oportunidades de mejora. Por ejemplo, si una de las causas de mi problema es, por ejemplo, que las personas no conocen administración de proyectos, entonces, ¿cómo podría ser eh, la pregunta que yo hago y contra qué lo estaría comparando? Ok, vamos a ver. Ahí el tema no es tanto las personas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en un caso suyo? Una de las causas que se encontró es que las personas no tienen conocimiento. Pero, por ejemplo, lo importante primero que todo, antes de resolver el tema de las personas, es resolver procedimentalmente, porque lo tuyo también lleva una parte procedimental. Entonces, lo de las personas queda a segundo plano, porque lo de las personas sería, una vez que usted estableció su marco de referencia, usted establece también una propuesta de capacitación, donde esa propuesta de capacitación iría orientado primero en función de aquel elemento que usted tomó principalmente o de donde se fundamentó mayormente para crear su solución específica, que eso haría el fundamento teórico de una capacitación en su primera parte y en la segunda parte la inducción propiamente a las herramientas de trabajo que usted está creando. Entonces, esa capacitación es un segundo paso de la solución que usted va a hacer, no es la primera. Porque si yo Es que tal capacito, vez era, ajá, perdón, era solo un ejemplo, realmente eso no está en mi trabajo, pero ok, tal vez si me regalas algún ejemplo en que yo pueda entender cómo esto se compara con mi oportunidad de mejora. ok, vamos a ver, se la pongo así. ¿Usted conoce cómo son sus proyectos? Y alguien me dice, no, no tengo ni la menor idea, no sé si son predictivos, a veces veo que tenemos cambios, a veces veo que somos muy lineales, pero realmente no tengo ni la menor idea realmente el comportamiento de mis proyectos, ¿ok? Entonces apliquemos un modelo de idoneidad como una de las herramientas. Aplicamos un modelo de idoneidad y nos vamos dando cuenta que mis proyectos son bastante predictivos. Listo. Ok, primera oportunidad de mejora. Poder entender el comportamiento de mis proyectos son predictivos. Listo. Sigo con la investigación. Me doy cuenta que yo estoy aplicando ahorita una serie de elementos, primero que son empíricos y segundo, que no me permiten controlar los alcances definidos de un proyecto. Tercero, me doy cuenta también que mis proyectos son para contratación del Estado público y estos proyectos requieren de una estructura muy específica porque ocupo presentarle al Estado informes muy controlados en áreas muy específicas porque así lo pide el gobierno. Entonces, mi oportunidad de mejora es también que yo tengo que alinearme a los elementos que el gobierno me pide. ¿Qué me pide el gobierno? Lo que diga la CGR o las contrataciones y está muy asociado a estas y estas áreas de conocimiento. Ok, esos elementos yo los comienzo a poner aquí. Proyectos predictivos. eh, Cumplimiento de normativa gubernamental asociado a áreas de conocimiento. Modelo procedimental de Tacataca. Un alcance completamente definido. Una gestión de cambios muy estructurada.
Primera columna, PMI. Entonces, PMI, voy haciendo check. ¿Es para proyectos predictivos? Sí. ¿El gobierno tiene o trabaja bajo un modelo de áreas de conocimiento? Sí. ¿El otra categoría? Sí. Entonces yo voy poniendo aquí como un checklist donde veo que este marco de referencia asocia mucho a estas necesidades que yo tengo. Entonces, una vez que yo ya hice entonces ya me doy cuenta que ahí sí el PMI me asocia con mis necesidades. Perfecto. Es uno de los marcos que yo me voy a traer. Ahora bien, ese es el paso 1. Paso número 2. Como ya sé que el PMI me funciona, ahora tengo que comenzar a profundizar dentro del PMI qué me sirve específicamente para estos puntos. Entonces, paso 1, identificar marcos. Paso número 2, de esos marcos, ¿qué me sirve? ¿Por qué? Ok, aquí me aparecen ciertas necesidades. Por ejemplo, digamos que este que decía que había que cumplir con normativa del gobierno me especifica directamente 5 o 6 áreas de conocimiento, no las 10. Entonces yo profundizo en el marco de referencia, qué de las prácticas que ahí tiene más me sirven para esas 5 o 6 áreas de conocimiento, porque entonces no ocupo las 10. Ahí voy reduciendo. Ahora, de esas 5 o 6 áreas de conocimiento, ¿cuáles son todas las prácticas que el PMI me dice? Y entonces yo puedo comenzar a hacer mapas de calor mediante a otros análisis, ya sea con juicio de experto, con otros resultados, para ver qué es lo que ocupo priorizar primero y qué ocupo crear primero y qué ocupo crear después. Porque igual, vuelvo a lo mismo, una solución no puede ser de una vez a quererlo incorporar todo. Te voy a mostrar un ejemplo con un caso de un estudiante. Voy a dejar de compartir para que lo veas. Este, no es aquí, es este otro. Ujú. Él me lo mandó, fue. Ay, yo creo que no me lo mandó, es que lo revisamos en caliente. Qué madre. No, entonces no lo tengo. Déjenme ver si lo localizo. Es que hace poco tuvimos reunión, entonces lo hemos venido más revisando ya en caliente. Entonces quiero ver si no lo que me ha mandado. Sí, no, no, todavía no lo, es que no, lo hemos visto en caliente y no me lo ha mandado para como lectura. Ahí sí te la voy a quedar viendo. O sea, lo que quería mostrarle que era el proceso inicialmente, que él hace lo que les dije yo, establece mis oportunidades de mejora. Con esas oportunidades, que eran las que te estaba explicando, por ejemplo, pone un listado de posibles marcos de referencia, hace un checklist para ver cuál es el marco que más asocia con esas necesidades. Una vez que establece uno o dos marcos que tienen mayor, digamos que relación con respecto a ese, entonces ya comienza a estudiar por cada marco que realmente ocupa, considerando también capacidades de la organización, porque no es simplemente aplíquelo todo. Ese es el gran problema. El problema es que llegar y decir, ah, no, es que vamos de una vez a comparar contra el PMI. La pregunta, ¿y cuál criterio usaste para saber que era el PMI específicamente el que tenías que usar? ¿Ves? Entonces, déjeme ver si encuentro otros trabajos, que esto es lo que ando buscando. Sí, te sigo, es que tal vez cuando decías que no se podía, que no se comparaba contra el marco de referencia, Ujú. entendía como que tal vez se utilizaba otra cosa, pero realmente sí se utiliza el marco de referencia, solo que lo voy a Pero enfocar en las en las de oportunidades. oportunidad que tengo. Exacto, yo lo Ujú, que estaba tratando de decir era que no es el parámetro base. El parámetro base es las oportunidades de mejora. Entonces yo voy a comparar contra las oportunidades de mejora. El marco de referencia lo vas a tener que usar, pero lo que estás es que no es la base el marco de referencia. O sea, no es decir, ah, es que yo tengo que ir a compararme contra el PMI para ver qué fue lo que dejé de hacer. No, ujú. No, sería con lo que dice el PMI acerca de, no sé, un ¿qué área de me sirve? conocimiento específica que me está fallando. ¿Ves? Voy a, Ujú, voy a sí, mostrarte este ejemplo que lo encontré por aquí más o menos. Ya encontré otro.
La muchacha, primero, por ejemplo, dice análisis de marco de acuerdo con las características, porque era un proyecto específico. Era una empresa que tenía un proyecto específico. Primero hizo un análisis de requisitos del proyecto, de las características del proyecto específico, validó si la empresa tenía herramientas o qué venía usando para gestionar ese proyecto de casos anteriores, y entonces con eso llegó a un primer análisis que era, este es el alcance del proyecto. Bajo eso, bueno, aquí faltan algunas cosas de redacción. Bajo eso, entonces viene, ¿cuál es mi análisis como tal del proyecto? Primero analicemos la afinidad del proyecto. ¿Cómo es el proyecto? El proyecto tiene todas estas características. Esto es más de predictivo, esto es más de adaptativo, esto es más de predictivo, y entonces encontró que había 16 características del proyecto que lo acercaban más a un predictivo que a un adaptativo. Pero estos cuatro elementos también eran importantes. Entonces, aunque tiene un 80-20, y mayormente va a ser predictivo, considero que algunos elementos tenía que incorporarlos dentro o traerse cosas del otro. También para terminar de validar el resultado aplicó idoneidad, y con la idoneidad sobre el proyecto termina de validar si se ubica más en un marco predictivo que en un marco, ¿cómo se llama? Ágil. Entonces le da este resultado de esta estrella. Finalmente eran como 2 o 3 puntos en ágil y el resto casi que andaban todos en predictivos y como 2 o 3 en híbridos, o sea, tenía una combinación. Entonces se van a dar los marcos de referencia que usan también en la industria, y con todo eso se viene a hacer el análisis ahora sí. ¿Qué elementos ocupo para saber qué prácticas ocupo traerme? Y ahí comienza a validar contra marcos de referencia. ¿Ves? Entonces, hace análisis contra marcos predictivos, marcos adaptativos para llegar finalmente a tener una claridad de elementos que puede usar de uno u otro marco para aplicar en el proyecto. O sea, con los tipos de marco que yo vea que hasta revisó contra Kanban, a ver qué le podía servir. Aquí creo que faltaban cosas, todavía trabaja porque no es la última versión, porque aquí falta un poquito más de detalle en lo predictivo, pero ves que el proceso viene para finalmente recaer y entonces tener que cuando vos saques ese inventario de prácticas aplicables sobre este proyecto para la creación del plan de gestión, por ejemplo, porque era para un plan de gestión específico, tener todo un fundamento por detrás que te avala por qué son esas prácticas y no simplemente porque lo primero que hice fue, agarré el proyecto y lo comparé contra el PMI de primer golpe y ya. Y entonces uno dice, ¿y si no era el PMI lo que ocupabas, qué pasaba? Porque yo he visto casos de otros proyectos donde llegan y, por ejemplo, el proyecto es completo, o sea, los proyectos son ágiles completamente. Oye, pero uno va al análisis y el PMI, le analizan interesados, le analizan costos, le analizan presupuestos, le analizan recursos, o sea, le hacen un análisis PMI a un proyecto o a proyectos que desde el inicio son ágiles. Entonces, al final uno comienza a ver una estructuración completamente tiesa para un proyecto que ocupa agilidad. Y entonces donde uno dice, ¿qué análisis fue el que hicieron? ¿Por qué? Porque otra vez, el error que fue a poner como base el PMI para compararlo contra el proyecto, como que si no era más bien ver primero el proyecto para ver qué es lo que realmente ocupas. Pero entonces sí, ya me siguió el proceso, a eso es lo que me refería. No es que dejen de comparar, los marcos de buenas prácticas siempre los van a tener que usar. Lo que pasa es que lo que quiero que les quede muy claro es que no es de una vez abocarse a un marco específico y ese marco es el que tiene que ser, porque dentro del proceso de investigación es al revés el enfoque. Es más bien, ¿cuál elemento tiene más preponderancia? Mis oportunidades de mejora. Y entonces, esas oportunidades son la base para que yo pueda encontrar cuál marco de referencia es el que mejor me conviene, y bajo eso, pues yo ubicar cuáles son las prácticas que más me convienen. Para los que van a trabajar portafolio y demás, igual. No hay muchos modelos tampoco, porque está el OPM3, está el de BioDanBivi, pero la idea es similar. Si van a trabajar portafolio, ubiquen modelos que tengan las herramientas que ustedes requieren, pero primero hay que hacer un buen análisis de mis necesidades. Entonces, dependiendo de mis necesidades, así yo me aboco a cuáles son posibles marcos que más me ayudan o que más me pueden generar algunos elementos fundamentales. Los de capacidades es un poco más abierto porque los de capacidades no hay como un marco de capacidades, son combinación de diferentes elementos y hay que hacer un tipo de trabajo un poco distinto cuando se trabajan capacidades para poder realmente encontrar elementos que nos favorezcan desde literatura, desde teoría o desde hasta juicios de expertos. ¿Sí, sí les quedó más claro o los enredé?
No, sí me quedó claro. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Duda, consulta? Ok, si no hay duda, consulta, paro esta otra grabación.